Los temas como la caravana migrante, la migración en tránsito, el cierre de las fronteras, los planes de acogida, la capacidad de respuesta de los gobiernos de atender a estos éxodos de personas se han vuelto una constante. Afortunadamente, como un contrapeso, existen en nuestro país organizaciones no gubernamentales que no solo brindan atención a la migración, sino que velan por los derechos de la población migrante y ponen el reflector en la magnitud de esta realidad mundial. Para hablar de esto, tenemos hoy en el estudio a 3 activistas que a través de sus organizaciones han brindado apoyo, acompañamiento integral a personas migrantes en diferentes partes del país y que ahora forman parte de la red de documentación de organizaciones defensoras de los migrantes REDODEM. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Al hablar de migración internacional son muchos los aspectos y actores que intervienen, y uno de esos temas es el papel de las organizaciones de la sociedad civil, quienes han salido al frente de estas crisis humanitarias. Hoy en el estudio tenemos a 3 activistas integrantes de la red de documentación de organizaciones defensoras de migrantes, REDODEM. Y quiero darle la bienvenida a María José Lascano, de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes y de FM4, y también a Jorge Pérez Cobos, de la organización 1 de 7 Migrando, basada en el estado de Chihuahua. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias. Y bueno, María José, quisiera empezar contigo, que nos platiques y a la audiencia un poco sobre esta red, de dónde nace, de dónde surge la idea, cuál fue como el principio de esta conglomeración. Formalmente surge en 2013 a partir del esfuerzo de 8 organizaciones que principalmente estaban dando atención directa en lo que se conocen como las rutas, ¿no?, por las que la población principalmente centroamericana atraviesa México. Y surge pues de detectar esta necesidad de generar información sistematizada, analizada y que respondiera precisamente o que hablara precisamente de la realidad que se está viviendo en los espacios de atención. Entonces fue así como a partir del 2013 anualmente se genera un informe de investigación, un informe que presentamos pues a sociedad civil, a medios de comunicación, en donde intentamos retratar no solamente lo que está sucediendo con las personas migrantes que cruzan México, también los solicitantes de protección internacional, algunas de sus características, de sus necesidades, de los delitos y violaciones a derechos humanos que se cometen en su contra durante su tránsito por México, ¿no? Otra cosa que llama la atención es que tienen una distribución geográfica muy particular. ¿Dónde está la cobertura de la red? Estamos en 3 estados de la República, somos 23 espacios, albergues, casas del migrante, y estamos desde frontera sur hasta el norte del país. ¿Alguna razón por la cual escogieron estas áreas o es porque así se integraron las organizaciones? Pues tiene que ver precisamente con las rutas, ¿no?, ruta. por las que las personas normalmente atraviesan México, como los corredores ferroviarios, que es la referencia como pues más usada para entender los flujos migratorios que atraviesan México. Entonces, pues sí tiene que ver con eso, con tener como una mayor cobertura y presencia por los diferentes corredores por los que las personas en tránsito normalmente se mueven por México. Y poco a poco, de empezar de 8 organizaciones a 23, pues se ha pensado precisamente en tener presencia en aquellos lugares o espacios en donde sabemos que hay presencia de población migrante y que vale la pena como ir recuperando esa información e ir retratando también cómo se vive la migración en las diferentes regiones del país. Claro. Jorge, bienvenido al programa también. Tú estás en otra organización basada en el estado de Chihuahua. ¿Ustedes cómo se integran a la red? Bueno, somos de las últimas organizaciones que nos integramos. Desde que nos conformamos, tenemos apenas 2 años como albergue. Buscamos una forma de tener una documentación, una base de datos de las personas que pasan por nosotros, ahí por el albergue, y nos centramos de que estaba REDODEM. Fue cuando busqué a las personas y nos integramos por este tema de la seguridad, de tener también una red de apoyo, ¿no? Claro. Y vinieron recientemente aquí al COLEF a presentar pues su más reciente informe. ¿Qué nos pueden decir de este informe? ¿Cómo está la situación, por así decirlo, de los albergues? Bueno, básicamente nos dimos cuenta de cosas que han ido cambiando, sobre todo en este 2017. En el norte pasa algo que nos llama mucho la atención. El 50.74 de las personas que pasaban por las casas del norte manifiestan que México es su destino. Y otro tanto, un porcentaje importante también manifiesta que no sabe a dónde va. Entonces eso cambia mucho, a diferencia del sur,
la dinámica de lo que vamos a tener y lo que nos vamos a enfrentar por acá en los retos que tenemos como asociaciones que atienden. Entonces, eso es algo que nos manifiesta mucho, pues nos llama mucho la atención, ¿no? En términos también de los resultados ¿ha cambiado el informe? O sea, ¿este informe qué número es? ¿Cuántos han hecho? Este es el de 2017, es el cuarto. Ah, ok. ¿Y cómo han visto la variación en los datos y en la documentación? No, pero en el quinto. Ahora utilizamos una nueva manera de también analizar la información. Lo hicimos por regiones, creo que eso es importante y precisamente una de las hipótesis era que íbamos a encontrar diferencias en perfiles, en formas de movilidad, en necesidades, incluso pues no, quizás previo al informe, socializando como red, pues encontramos precisamente, como menciona Jorge, que no es lo mismo brindar atención en el sur que brindar atención en el norte o en el centro del occidente, ¿no? Entonces, si bien hay generalidades y compartimos esas cosas también a través de una misma base de datos, pues creemos que este informe en específico arroja como estas diferencias quizás regionales y también da un hilo conductor de las cosas que son similares y que podemos como hablar pues de ese flujo migratorio, de esas necesidades más generales y que también como en contraste con la política migratoria que se vive, ¿no? O bueno, que tenemos en México. Claro, digo, ahorita vamos a hablar un poco más, me gustaría saber más de la metodología, de cómo hacen este informe, pero también me imagino que es un gran reto poder coordinarse entre tantas organizaciones en diferentes lugares con diferentes agendas. ¿Cómo han logrado hacer estas sinergias, Jorge? Híjole, pues sí, ha sido a través de asambleas, donde nos reunimos todos, platicamos qué sigue, qué retos tenemos, y mucha capacitación también. ¿Y en términos logísticos? Pues creo que la base de datos precisa, o sea, la base que utilizamos todos es un buen factor para tener como por lo menos una forma homogénea de recibir, escuchar y hacer el registro de información como tal, ¿no? Entonces la base de datos facilita mucho este intercambio de comunicación y al final es también algo que nos une como red o que nos distingue como red, ¿no? Utilizar este mismo método de recopilar información. Eso por un lado, si bien sí, exacto, tenemos muy diferentes formas de atención, capacidades, pero pues lo que nos une es eso, la documentación, la atención y acompañamiento directo a la población que recibimos. Entonces, pues creo que es un ejercicio cotidiano también el poder estar siempre en sintonía entre nosotros, sabiendo qué está pasando en los diferentes espacios de atención y poder dar respuesta también en la medida de nuestras capacidades como red a ciertas dinámicas específicas que se dan tanto en el sur, en el centro, en el norte y en occidente, ¿no? Claro, ahorita vamos a hacer un pequeño corte, pero sí, o sea, me llama la atención también porque creo que de alguna manera, como lo dices, ¿no? O sea, es llevar un archivo, de alguna manera es también pensar en un patrimonio, ¿no? También de la migración, algo que pues quizá no estamos poniendo tanta atención. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos. Estamos en Diálogos desde la Frontera, no se vayan. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera y bueno, ahora quiero darle la bienvenida a Alberto Baltasar. Él es del Servicio Jesuita a Migrantes que está situado en la Ciudad de México. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Bueno, y quiero retomar la parte del informe, María José. Me gustaría que nos explicaras cómo lo hicieron, o sea, cómo documentaron, qué hicieron, entrevistas, cómo se formularon esta metodología de trabajo. Bueno, lo que nos une como organizaciones de la Red ODEM, a las 23 organizaciones que somos socios, es precisamente la base de datos. Entonces, esta base de datos es lo común, es como recopilamos la información en los espacios de atención. Entonces, en estos 23 espacios, casas, albergues que conformamos la red, lo que hacemos es que todas las personas que recibimos les hacemos esta misma entrevista, que es la entrevista o la base de datos de la Red ODEM. A partir de ahí, bueno, año con año se hace un corte y se analiza, en este caso a través de una comisión de investigación en donde tuvimos 2 colaboraciones externas para la escritura del informe y pues analizamos la información en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, en este informe tuvimos 28,000, un poco más de 28,000 registros. Entonces, pues esta es la suma de todas las atenciones que damos desde frontera sur hasta el norte del país. Muchísima información, me imagino. Y en ese sentido, Alberto, no sé si tú nos puedes compartir un poco como los hallazgos, algunas características. También entiendo que documentan las violaciones a derechos humanos, pero también las características y los perfiles de estas personas migrantes.
Claro, mira, una diferencia que yo creo que es importante notar es que hubo menos registros que el año pasado. Entonces ese es como un tema muy importante porque nos habla o nos hace pensar el por qué hubo esta reducción en el número de registros. Si es porque está migrando menos la gente o porque están migrando por lugares donde nosotros no tenemos alcance. Dentro del informe hubo algunos datos que son como muy similares, se han mantenido a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, pues, son personas que vienen del Triángulo Norte de Centroamérica y específicamente son los hondureños los que siguen manteniéndose como el porcentaje más grande de los registros que hacemos. Otro dato que igual es confirmado, pues es el mayor número de hombres, a diferencia de mujeres. Las mujeres siguen estando muy por debajo de los hombres, pero ha habido un incremento considerable con respecto a otros años. También otro dato que hemos como mantenido ha sido la edad de las personas. Siguen estando entre los 18 y 41 años en esos grupos de edad, lo que también se manifiesta que es gente que está saliendo también como con fines de trabajo. Y hay algunos otros datos que sí han sido como un poquito contrastantes. Entonces, por ejemplo, niñas, niños y adolescentes no acompañados, a nivel general, representan el 72%, ¿no?, de registros de esa población. Y si lo comparamos con en el sur, este porcentaje se eleva a un 79%. Es decir, se ha incrementado muchísimo. Más de la mitad. Claro. Y luego otro dato que ha cambiado es que en el norte, por ejemplo, el porcentaje de personas que manifiestan a México como su país de destino está alrededor del 28%, más o menos. En el norte este porcentaje se eleva hasta el 50%, lo que habla mucho de que las personas están pensando en instalarse ya en algunas ciudades del norte del país. Y otro dato que también llama la atención es que México se ha posicionado detrás de Estados Unidos como el país de destino de la población que pasa por nuestros albergues. Oye, pero ¿y exactamente estos hallazgos? O sea, ¿cuál es el análisis, no, posterior? Digo, por un lado está lo que me comentas, ¿no? O sea, la gran cantidad de menores de 17 años no acompañados, pero también el tema de que en el norte se estén quedando, bueno, que ya estén reconsiderando, ¿no?, su estancia. ¿Cómo hacen el análisis después de estos resultados? Bueno, por un lado creemos que tiene que ver con cómo recopilamos la información, también el tipo de preguntas que se hacen en la base de datos. Si bien hablamos de niños, niñas y adolescentes no acompañados, muchas veces esto no significa que no estén, o más bien nos referimos a que no están acompañados de un familiar, quizás, ¿no? Pero quizás sí de un adulto, quizás sí de un coyote, un pollero. Entonces, bueno, ahí hay que tener como un análisis mucho más detenido y mucho más fino, como para saber cuál es la forma en la que están viajando específicamente o con quiénes, ¿no? Yo veo más el tema de adolescentes, quizás de los 13 a los 14 años, que sí son población que están viajando pues muchas veces de manera no acompañada, ¿no? Es decir, sin ningún familiar o coyote o pollero. Y el tema de... ¿Cuál fue la otra pregunta? La segunda era en términos de este otro hallazgo del norte, ¿no? O sea, de que ya estas personas, por alguna razón que digo, espero que me expliquen, ya deciden replantearse pues la migración, ¿no?, a Estados Unidos. Sí, de hecho la región norte para esta ocasión acuña un término que a mí me pareció muy interesante, de tránsito extendido, ¿no? Como este fenómeno que se está dando, que la gente está llegando y en muchas ocasiones, pues precisamente como tú dices, se cuestiona si va a tener la posibilidad de cruzar o no. Entonces, también esa dinámica la vemos y escuchamos los testimonios de personas en el centro del país y pues mucho más abajo también, sobre pues que se quieren acercar a la frontera norte sin la certeza pues de que van a poder ingresar a Estados Unidos o van a poder pasar. Entonces, a veces no tiene, puede ser que o se queden en México o sea un tránsito pues de mucho más tiempo en lo que o se consigue recursos o ven las condiciones propicias para poder pasar a Estados Unidos, ¿no? ¿Y regresar a su país no es una de las alternativas que mencionan? Pues no, muchas veces no, ¿no? O sea, sí hay casos, pero bueno, por las condiciones también de violencia y de crisis también económica que están en los países de origen, pues sobre todo, por ejemplo, pensando en solicitantes de protección internacional, pues, claro, ¿no? Además de hacer toda la travesía de regreso, me imagino que también representa pues un gran problema para ellos. Vamos a hacer otra pausa y seguimos platicando con ustedes. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Alberto, quiero saber más dentro del informe y de los principales hallazgos.
¿Cuál es la realidad de lo que están viendo, de lo que están pudiendo documentar? O sea, en términos de pues la cara humana de la migración, ¿qué es lo que nos pueden compartir sobre esto? Pues mira, además de las características sociodemográficas que te comentaba previamente, lo que hemos notado mucho es en la parte de delitos, agresiones y violaciones a derechos humanos, que el principal lugar lo ocupa el robo y está seguido del cohecho. Entonces esto nos habla de la situación de vulnerabilidad en la que se mueven todas estas personas, tanto aquellos que van en tránsito hacia Estados Unidos o que tienen pensado ya sea quedarse en México, ya sea por la vía de solicitud de refugio o de manera irregular, pero nos habla de la indefensión que están frente a los diferentes actores que les agreden, pues. Entonces habla, por un lado, la participación de particulares, pero también hay un índice muy alto de participación de autoridades, ¿no?, que violan distintos tipos de derechos de estas personas. Tanto el derecho a libre tránsito, el derecho a ser escuchados y que accedan a un debido proceso, ¿no?, en términos de regularización o solicitud de la condición de refugio. Y también hay como un problema muy grande con respecto al acceso a los servicios que puede brindar el gobierno mexicano. Entonces esos son, yo creo que datos muy importantes y que también se ligan un poquito con los motivos de salida de las personas. Es decir, no solamente es la cuestión económica, ¿no?, que sabemos que hay falta de oportunidades en los lugares de donde las personas salen, pero también un problema de violencia generalizada bastante fuerte, donde las personas no pueden regresar precisamente porque los gobiernos no les están brindando las condiciones necesarias. Y una vez que salen y entran al país, esta situación se repite, es decir, hay como una revictimización, donde las personas tampoco pueden disfrutar de un tránsito digno, un tránsito seguro, ¿no?, por haber entrado al país de manera irregular, se puede decir. Entonces, y ya en términos un poquito más particulares con respecto a la política migratoria, pues lo que vemos es que la frontera no se queda en la frontera México-Guatemala, ni se mueve a la frontera México-Estados Unidos, sino que hay un desdoblamiento de la frontera a lo largo de todo el país, donde las personas tienen que andar moviéndose por vía clandestinas, porque el gobierno pone diferentes puntos de revisión o hace operativos en vías de tren, terminales de autobuses, principales carreteras, es decir, está constantemente monitoreando el movimiento de las personas a lo largo de todo el país. Pero por un lado, o sea, me llama la atención esto que me comentas, porque por un lado es la falta de atención por parte de las autoridades de manera correcta hacia estas personas, pero al mismo tiempo están al pendiente de su trayectoria, ¿no? Entonces... Sí, claro, la atención que reciben por parte del gobierno mexicano pues es solamente como con una visión de criminalización, ¿no?, de señalar a las personas que entran de manera no documentada, y el objetivo único, y yo creo que es el que gobierna todas las acciones, es detenerlos y regresarlos al lugar de origen. Lo que algunos investigadores o personas que estudian el fenómeno llamarían la externalización de la frontera de Estados Unidos, ¿no?, que el gobierno mexicano está haciendo un poquito la tarea de frenar a los migrantes o a las personas refugiadas antes de que lleguen a la frontera con Estados Unidos. Y en ese sentido también no sé si me puedan compartir un poco de estos migrantes, estos hombres, mujeres y niños, ¿se sienten criminalizados? Pues sí, ¿no? Creo que también de ahí responde como pues mucha de esta clandestinidad en la que se ven obligados a moverse por el territorio nacional. También hay muestras como muy concretas de esta discriminación o criminalización, entonces sería difícil que no los sintieran o no los vieran como una persecución directa, ¿no? Creo que la tarea de pues muchas de las organizaciones que estamos en sociedad civil, desde sociedad civil, en la atención directa, o iglesia o otros grupos que están ahí apoyando en terreno, es precisamente la labor de sensibilización con sociedad civil, pero también con servidores públicos, como para evitar que se materialice, ¿no?, estas acciones como de discriminación y criminalización hacia las personas de manera pues muy concreta y muy directa. Entonces sí, yo creo que sería difícil que ellos no lo sintieran de esa manera. Pues me imagino, como dices, ¿no?, la revictimización, aparte como la sensación tan difícil también de sentirse como criminales, ¿no?, en otro país que pues de alguna manera no es su destino al principio. Pero bueno, ¿qué sigue después de esto? Después de este informe, ¿hacia dónde va la red y cuál es la expectativa también, y cómo nos podemos sumar pues también la ciudadanía a apoyar los esfuerzos que están realizando? Pues es seguir documentando, seguir también mejorando en nuestra forma de recuperar la información, ¿no? Seguir también involucrándonos con la academia para poder como ir afinando las preguntas, los objetivos de
de las preguntas que hacemos, de qué queremos pues también retratar sobre lo que está sucediendo con las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. Entonces creo que, bueno, si bien seguiremos la línea de ir publicando informes, pues también integrar, por ejemplo, perspectivas como la del norte del país o que se nos han escapado un poco de las manos y que la realidad también migratoria actual pues nos está diciendo pues que las voltemos a ver y que también documentemos porque es importante y porque también pues está transformando de manera muy rápida pues sí, las personas y las situaciones que se están viviendo las personas en movilidad. Entonces creo que eso seguirá sucediendo por parte de la red y pues también buscar nuevos socios que nos permitan, o bueno, nuevas organizaciones, nuevos albergues, que nos permitan recoger esa información o documentar eso de manera directa como ya lo hacemos desde hace varios años. Ahora mencionas esta parte del, o sea, como algunas perspectivas que se les han escapado, pero ¿me podrías como ejemplificar una? Sí, pues tal cual como tenemos, por ejemplo, poca presencia en el norte. En otros del espacios país, geográficos. En otros estados que también están viviendo otras dinámicas, otras realidades como muy concretas, las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, y creo que, o sea, nos parece que es relevante documentar eso y que eso forme parte también de nuestra lectura como general de la migración en México, ¿no? ¿Las organizaciones se pueden adherir a este proyecto? Sí. Sí, ¿Hay claro. alguna manera o cómo se puede invitar a organizaciones que nos estén viendo? Sí, pues nos pueden externar precisamente ese interés a los correos electrónicos tanto de Secretaría Técnica como de Coordinación. Y nosotros normalmente les pedimos que nos ayuden a llenar un formulario, nos hagan como una carta de motivos y bueno, también pues este mundo de la atención directa o de la asistencia humanitaria, normalmente conocemos el trabajo de muchas personas que están ahí en la asistencia directa, entonces después se elige por asamblea los nuevos miembros, ¿no? que formarán parte de la red. ¿En dónde podemos encontrar más información? Pueden encontrar los informes tanto en páginas, por ejemplo, de Servicio Jesuita Migrante como de FM4 Paso Libre en Guadalajara. Ahí pueden encontrar, pueden descargar las versiones de los informes. Y bueno, en esas dos páginas también, haciendo contacto directo con Coordinación o Secretaría Técnica, pues podemos hacerles llegar información más específica sobre el funcionamiento de la red, quiénes le integramos, cómo puedes participar y o más a detalle, ¿no? Lo que quieran saber. Perfecto. Pues les quiero agradecer haber estado aquí, también a Jorge. Y bueno, pues muchas gracias, pues en parte también por haber estado aquí, pues claro, también por todo el trabajo que realizan de manera, pues con sus organizaciones y también de manera individual, ¿no? Apostando tanto pues por esta parte de trabajar para hacer mejores condiciones para todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por haber estado aquí. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. La presentación del informe titulado El Estado Indolente, recuento de la violencia en las rutas migratorias y perfiles de movilidad en México, se encuentra disponible en nuestro canal de YouTube del COLEF y en nuestro sitio web www.colef.mx. Pueden encontrar también mayores informes de este evento. Les recuerdo que nos visiten y nos sigan en redes sociales, en Facebook como Diálogos desde la Frontera y en Twitter estamos como Diálogos COLEF. Nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.